Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con el webinar de hoy eh, em, sobre modelado y simulación computacional de incendios. Mi nombre es Mariano Lázaro y soy el responsable del área de modelado y simulación computacional dentro del Grupo GIDAI en la Universidad de Cantabria. Y bueno, y en la tarde de hoy pues vamos a realizar este webinar que como puntos principales va a tener el uso de herramientas avanzadas en soluciones de protección contra incendios, en grandes edificaciones y recintos singulares, y el análisis crítico de los modelos de simulación computacional de incendios. Bueno, más desarrollado pues se va a mostrar la aplicación de estas nuevas herramientas de modelado y simulación computacional de incendios para el diseño y análisis de los sistemas de protección contra incendios en grandes edificaciones. Vamos a ver un caso de aplicación pues, para una estación intermodal de transporte donde tenemos pues, diferentes recintos pues, compartiendo diferentes espacios dentro de esta edificación. Pues tenemos desde hoteles, andenes de tren, centros comercial, tenemos un sitio pues donde está restauración, etcétera. Y bueno, y también vamos a ver pues cómo usar estas herramientas en la optimización de esas soluciones de seguridad contra incendios en lo que respecta a seguridad-costo, remarcando también la importancia de conocer pues bien el modelo y qué factores pueden llevar a la inserción de errores en los resultados obtenidos. Bueno, los diferentes apartados que vamos a ver es una introducción. Después vamos a ver también pues, a rasgos generales pues, cuál es el modelo Fire Dynamic Simulator, FDS, que es el que vamos a ver durante este webinar. Luego el caso de aplicación que comentaba anteriormente de una estación intermodal. A continuación vamos a ver pues, cómo hay que tener cuidado pues, con los factores, con los parámetros que se incluyen dentro de una simulación, dentro de un modelo, porque puede dar lugar a errores si se introducen pues, de forma errónea. Y luego presentaremos el curso de experto universitario que vamos a dar a partir de este año en la Universidad de Cantabria, y para finalizar pues, un turno de ruegos y preguntas para todas las preguntas pues, que tengan pues, de todo lo que hemos estado viendo en el webinar y del curso de experto universitario. Bueno, en primer lugar, indicar que el modelado de la simulación computacional de incendios ha jugado un papel muy importante en la investigación de los aspectos científicos y tecnológicos de los incendios, permitiendo adentrarse en las leyes que le rigen. ¿Qué ha permitido el modelado de simulación computacional de incendio? Pues permite analizar un enorme número de escenarios. Esto no sería factible sin el uso de los modelos de simulación computacional, ya que es inviable realizar un número. Bueno, en el caso de ensayos a escala real, el número es limitado, el número de ensayos, tanto pues por el costo económico como porque, pues por ejemplo, para una gran edificación no se puede realizar un ensayo a escala real y quemarle para comprobar que el sistema de protección contra incendios que se ha diseñado en él pues es válido. También permite adentrarse en los fenómenos físico-químicos del incendio, actuando sobre sus algoritmos y variables con el auxilio de los ordenadores, además de poder valorar los efectos de la combustión de diferentes combustibles y los efectos medioambientales del incendio. Bueno, actualmente hay cientos de modelos de simulación computacional que pueden dividirse pues, en diferentes temáticas. Los modelos de zona, estos son los padres de los modelos de campo que veremos a continuación, y dividen pues, el espacio pues, que se está analizando, el escenario que se está analizando, en dos zonas. Una zona superior de gases calientes y una zona inferior donde los gases pues, están más fríos. Los parámetros que calcula el modelo pues, en cada una de estas zonas es constante, es decir, no tenemos información pues, en diferentes puntos, sino solamente en estas dos zonas. Los modelos de campo son modelos basados en CFD, en fluidodinámica computacional. Tal vez el más conocido es FDS, que veremos pues, a continuación. Modelos de evacuación, que se vieron en el webinar de hace 2 semanas. Modelos de resistencia, análisis estructural, y modelos pues, de respuesta de los detectores, de los rociadores, tiempos de respuesta, etc. Bueno, vamos a comenzar
hablar del modelo FDS, Fire Dynamic Simulator. Este es un modelo desarrollado por Kevin McGrattan hace ya aproximadamente 15 años dentro del NIST. Es un modelo en base Fortran y resuelve las ecuaciones de la dinámica de fluidos, pero de una manera específica para incendio, como vamos a ver a continuación. Además tiene un postprocesador que se llama SmartView y que permite pues, generar imágenes y animaciones de los resultados obtenidos por FDS. La primera versión, como dije anteriormente, es de hace 15 años, del año 2000, y hace un par de años salió pues, la versión FDS 6, que es la que se está empleando actualmente. ¿Para qué fue desarrollado este modelo? Pues fundamentalmente para dos cosas. En primer lugar, para resolver problemas prácticos de ingeniería de la seguridad contra incendios. Por ejemplo, estamos viendo en la imagen pues, el estudio pues, de un incendio en una edificación de gran altura, donde se puede observar pues cómo el incendio, pues a partir de unas hipótesis de dónde se comienza, de introducción pues, de las condiciones de contorno, las características de cada uno de los materiales, se va pues, viendo pues cómo se desarrolló ese incendio y se puede observar también pues cargas térmicas en la estructura, temperatura en diferentes puntos, etcétera. Adicionalmente, esta herramienta también permite el análisis pues, de los fundamentos de la dinámica del incendio y de la combustión. Por ejemplo, pues, estudios pues, de llamas, se puede observar pues, las temperaturas pues, de la llama, las diferentes especies pues, que se generan, etc. Bueno, ¿cuáles son los fenómenos pues, los fenómenos principales que está modelando pues, FDS? Pues el transporte de calor y combustión de productos pues, por causa de un incendio, transferencia de calor por radiación y convección, también pues, por conducción dentro del sólido, pirólisis, crecimiento del incendio y propagación de llamas, los tiempos de activación de los rociadores, de los detectores de humo y de calor, y se puede ver incluso pues, cómo sería la supresión de un incendio pues, por los sistemas de rociadores y de sprays en un entorno pues, que se esté analizando. Como resultados, ¿qué proporciona el modelo? Pues da cientos de parámetros. Estos son solamente algunos de los que permite el modelo. Por ejemplo, pues para la fase gas permite pues, medir la temperatura en diferentes puntos, velocidad, concentración de diferentes especies, por ejemplo, monóxido de carbono, dióxido de carbono, vapor de agua, etc. Se puede medir la concentración del humo y estimación de visibilidad, presiones, velocidad de cesión de calor por unidad de volumen en un volumen dentro de ese recinto pues, que estamos analizando, la fracción de mezcla aire combustible, etc. Para las superficies sólidas, pues permite medir la temperatura interior y superficial de un elemento sólido, permite medir el flujo de calor por radiación y convección que llega a esa superficie, la velocidad de combustión, la masa de gotas de agua por unidad de área, pues que también llegan y mojan pues, ese elemento sólido, etc. Y finalmente, pues hay un grupo de parámetros globales, como por ejemplo pues, la velocidad de cesión de calor total dentro de ese escenario de incendio, los tiempos de activación de los rociadores, de los detectores, flujos de masa y energía a través de aperturas y elementos sólidos, etc. Bueno, dentro el modelo FDS está compuesto pues, por diferentes submodelos. Los dos más importantes, aunque no los únicos, pues son el modelo hidrodinámico y el modelo de combustión. El modelo hidrodinámico, ¿qué es lo que hace? Emplea una forma de las ecuaciones de Navier-Stokes, pero con una aproximación pues, para bajo número de Mach. Es decir, este modelo nos permite trabajar pues, con incendios, pero, por ejemplo, no nos permitiría trabajar pues con el caso de explosiones, porque las explosiones pues estaríamos trabajando con mayores velocidades y no se cumple pues con esta asunción. Aparte, los cálculos se pueden abordar pues como una simulación numérica directa, DNS, o como una simulación de grandes remolinos. Es decir, todo lo que son las turbulencias se pueden calcular en cada uno de los puntos pues, que conforma el recinto del escenario de incendio, que es DNS, simulación numérica directa, pero el problema es que el DNS pues,
sí, es más preciso, pero también requiere de tiempos de cómputo y un refinamiento, un tamaño de celda tan pequeño que muchas veces es inviable. Solamente es válido pues para casos donde se está analizando pues escenarios muy sencillos, muy pequeños, sobre todo pues escenarios de laboratorio, por ejemplo, de estudios de llama, estudios pues donde se quiera analizar las partículas que está generando pues un quemador o escenarios muy pequeños, donde la celda pues es muy pequeña y por eso pues podemos ir a este entorno de resolver todos los remolinos. Si no, habría que emplear el modelo de simulación de grandes remolinos LES. Bueno, el modelo de combustión empleado por FDS puede ser también pues mediante un modelado directo de la difusión, combustible y oxígeno, pero esto únicamente es cuando seleccionamos DNS, es decir, es en muy pocas ocasiones cuando podemos usarlo. Si no, tenemos que ir a un entorno LES y en este caso, pues como el tamaño de rejilla no es pues muy fino, como hemos dicho, el modelo LES tiene tamaños de rejilla pues mayores que para el caso del DNS, entonces no es suficiente fino pues para resolver la difusión del combustible y del oxígeno y por lo tanto se tiene que emplear un modelo de fracción de mezcla. Bueno, en lo que respecta a la geometría, el modelo FDS emplea una rejilla rectilínea pues para aproximar las ecuaciones de gobierno y por lo tanto el usuario tiene que prescribir, tiene que dibujar todas las obstrucciones rectangulares pues que tienen que adaptarse pues a esa rejilla. Por ejemplo, en estas figuras de la izquierda vemos dos casos de modelos también CFD, modelos pues semejantes a FDS, pero que emplean otro tipo de rejillas, otro tipo de mallados. Y a la derecha vemos un caso para FDS. Para FDS se puede observar la rejilla rectangular en la figura de arriba y en la figura inferior derecha pues se observa pues cómo jugando con el tamaño de rejilla y jugando con las obstrucciones rectangulares se pueden generar formas con un acierto parecido a lo que es la geometría real. Sí, tenemos que jugar con obstrucciones rectangulares, pero con esas obstrucciones rectangulares se pueden hacer formas, pues, por ejemplo, como este cono que aparece en esta figura. Bueno, para la creación de los ficheros de entrada, lo que es el modelo por defecto, pues emplea una línea de código de comandos semejante pues, a la que aparece pues, en esta imagen, pero adicionalmente existen programas pues, que permiten dar una interfaz gráfica pues, a este modelo. Pues, por ejemplo, el más utilizado en la actualidad es Pyrosim, que es el que se puede ver en la imagen, donde tenemos desde un entorno 3D tridimensional, un entorno 2D para dibujar y tenemos pues una mayor facilidad pues, para el usuario a la hora de dibujar recintos pues complejos que no el caso de tener que estar dibujando, metiendo dentro de la línea de códigos obstrucción por obstrucción de forma manual. Bueno, vamos a meternos pues con un caso de aplicación, que es lo que había comentado pues al inicio de la presentación. Este es un caso de aplicación de una estación intermodal. Dentro del grupo GIDAI realizamos pues este trabajo. Y bueno, es una estación pues de grandes dimensiones donde, pues como he comentado anteriormente, pues tiene desde comercios, tiene restaurantes, sala de cine, aparcamiento a 2 niveles bajo rasante con hasta 1.300 plazas, hotel, espacio ferroviario, con una superficie bruta mayor de 45.000 metros cuadrados. Se puede observar en la imagen, en esta parte superior, esta es la zona del hotel, aquí está la zona de los andenes y luego el resto es lo que es la estación en sí, con esto que es el atrio de entrada y en esta zona de acá, de la derecha, están lo que son los centros comerciales para aquí, en la parte superior derecha, verse la zona de los cines. Bueno, aquí podemos observar diferentes fotografías del interior de la estación.
desde la zona de andenes en la parte superior central. En la parte superior derecha aparece lo que es la zona de subida a la zona de comidas. En la imagen central aparece una fotografía de la zona de comidas. Luego tenemos pues diferentes zonas donde están el atrio, las zonas comerciales, el aparcamiento en la foto inferior central. Bueno, vemos que es una estación donde tenemos diferentes usos, diferentes ámbitos y que es complejo para calcular pues lo que son las diferentes soluciones de protección contra incendio. Bueno, vamos a ver durante la presentación dos escenarios, viendo pues dentro de esos escenarios diferentes casos, cómo con el modelo se pueden analizar diferentes soluciones empleando muy sencillamente pequeños cambios en el código. Bueno, en el primer caso, en la parte izquierda, pues podemos ver el plano de la parte superior de esta estación intermodal, donde se planteó un escenario que era un incendio en el patio de comidas. En esta zona, en el número 39, es el escenario en concreto pues, que vamos a ver. Y luego, en la parte de la derecha, vemos lo que es la planta baja y vamos a analizar un escenario que es un incendio en un kiosco que se encuentra en el atrio de entrada a la estación y que también ese atrio conecta con la zona de andenes de dicha estación. Bueno, ¿qué vamos a ver con el modelo? Con el modelo lo que vamos a analizar son diferentes parámetros como son temperatura, visibilidad, concentración de oxígeno, concentración de monóxido de carbono, pero en cada uno de estos escenarios que hemos visto en la diapositiva anterior, ¿qué es lo que vamos a analizar? Pues ver sobre todo la influencia de la temperatura exterior en lo que son los sistemas de ventilación natural y también pues qué influencia tienen las cortinas de humo sobre los sistemas de ventilación natural. ¿Por qué estamos planteando esto? Pues porque esta estación está en una zona sur de España donde la temperatura exterior en muchos instantes, en muchos meses del año, es bastante elevada y eso puede afectar, en caso de un incendio, a la salida de los humos por esos aireadores. El primer caso va a ser, como hemos comentado, en el atrio. El atrio tiene 14 metros de altura y tiene una superficie de 2.000 metros cuadrados. Bueno, aquí vemos en la parte izquierda, en la parte superior izquierda, una fotografía de ese atrio, donde se puede ver en el plano, en la zona azul, la zona representada dentro de ese plano de ese atrio. Aquí, en la parte inferior izquierda, se puede ver una vista del modelo, una vista de pirosín de lo que se representó, como se representó en planta ese escenario, donde se ve la zona del atrio central y se representó un poco de la zona de los pasillos laterales. ¿Por qué? Porque las cortinas de humo no estaban aquí en esta zona del atrio, sino que estaban un poco más introducidas dentro de esos pasillos. Y bueno, aquí podemos ver un vídeo de un recorrido pues, por este atrio de la estación y en cuanto dé la vuelta el vídeo vamos a ver pues, cómo se va desarrollando pues, el incendio en el kiosco y cómo ese incendio en el kiosco genera el penacho de humos pues, que va a ir llenando pues, todo el atrio pues, de esos humos, de esa capa caliente de humo, de esa capa de humos pues, que va a ir descendiendo por el escenario. Bueno, aquí vemos el vídeo cómo va avanzando hasta la zona de entrada de la estación. Se ve que es un atrio pues, con unas dimensiones pues, bastante importantes. Aquí ya hemos dado vuelta y se ve el kiosco, cómo entra en ignición ese kiosco y cómo el humo del penacho está llenando toda la estación
y va bajando pues esa capa de humos hasta llegar a cotas bastante bajas y conseguir llenar prácticamente todo el atrio. Bueno, aquí vemos pues lo que es en planta y en alzado el atrio. Vemos, pues como hemos indicado anteriormente, tiene una altura de 14 metros, tiene una anchura de 29 metros y una longitud de 73 metros. Y el kiosco que hemos representado para este escenario de incendio tiene una longitud de 2 metros, una anchura de 1,5 metros y una altura de 2,5 metros. Para hacer todas las simulaciones se seleccionaron 3 mallados. Un mallado en las inmediaciones del kiosco de la fuente de ignición, pues con celdas cúbicas pequeñas de 12,5 centímetros. En la zona superior se seleccionaron, que es donde iba a estar el humo, donde también pues, se iba a ver bastantes análisis, bastantes cálculos. Se seleccionó un tamaño de celda de 25 centímetros y luego en el resto del vestíbulo, en la zona inferior del atrio, se seleccionaron celdas cúbicas de 50 centímetros. Bueno, aquí podemos ver la curva que se seleccionó pues, para la fuente de incendio. Es una curva, pues aquí aparece la referencia para un kiosco con crecimiento en T-square hasta 6 megavatios, donde se mantuvo constante durante unos segundos para luego ir consumiéndose lentamente hasta que se consume por completo todo el combustible del kiosco. Y bueno, el resto de materiales de la estación se consideraron inertes, tanto paredes como suelo como cubierta. Dentro de este escenario del atrio del vestíbulo principal de entrada se hicieron 2 análisis, 2 escenarios diferenciados. Uno en el que se consideraron 3 depósitos de humo y otro en el que no se consideraron ninguna cortina y por lo tanto se consideró que todo el atrio, todo el vestíbulo era como un único depósito de los humos. Adicionalmente a esto, cada uno de estos 2 escenarios se analizaron pues con una temperatura exterior tipo de 20 grados y con una temperatura exterior de 40 grados. Bueno, aquí podemos ver unos vídeos para el primer escenario con cortinas, para la temperatura exterior de 20 grados y para la temperatura exterior de 40 grados. Se puede observar como en el caso del escenario donde la temperatura son 20 grados, la capa de humos va descendiendo, pero de una forma más homogénea. En el caso inferior derecho, que es la temperatura exterior de 40 grados, se puede observar cómo los humos no son tan densos. ¿Pero por qué? Porque se está rompiendo la estratificación de esos humos por aire caliente que está entrando desde el exterior al interior de la estación, generando remolinos pues, que están rompiendo esa estratificación de los humos y que hacen que llegue a una altura inferior a el caso inicial con cortinas. Perdón, que el caso inicial con temperatura exterior de 20 grados. Bueno, para el caso de las temperaturas, aquí tenemos unos planos para el escenario 2 sin cortinas y el escenario 1 en la parte inferior derecha con cortinas, y para los 2 casos con la temperatura exterior de 40 grados. Se puede observar cómo en los 2 casos pues, va descendiendo pues, la capa caliente, esa temperatura de la fase gas de una forma pues, más o menos constante. En el caso donde no tenemos depósitos, en estas zonas los humos no están tan calientes como en la zona donde tenemos el depósito. ¿Esto qué nos da a entender? Pues que el depósito está haciendo pues, que esos gases se calienten en esa zona del depósito y por lo tanto, pues al estar más calientes, permitan pues, salir pues, más fácil que en el caso de que esos gases estén más fríos, donde si están más fríos incluso que la temperatura exterior, esa temperatura exterior evita que esos humos salgan y al revés, al contrario, entra aire de fuera de la estación para el interior. Es lo que se está viendo pues, con las simulaciones.
Para el caso sin cortinas el escenario 2 y con cortinas el escenario 1, vemos tanto temperaturas en las figuras superiores como los humos en las figuras inferiores. Se puede observar, pues, en este caso, pues como el depósito está haciendo pues que esos humos se contengan hasta que se consigue pues rebasar el depósito, y los humos pues también llegan a las otras zonas de la estación. Y en este otro caso pues es más constante, donde pues como hemos visto anteriormente también se rompe pues un poco la estratificación en todo el depósito. Bueno, vamos a pasar al caso del incendio en el patio de comidas. Aquí tenemos el caso de la imagen en el patio de comidas, donde pues podemos ver la imagen real, donde pues como podéis ver a la derecha y a la izquierda pues hay unas mesas, hay diferentes restaurantes de comida rápida, y bueno, en el plano de la parte superior derecha pues se observa en azul la zona marcada donde tenemos pues esa zona del patio, pues con tanto a derecha como a izquierda de esa zona de patio de comidas diferentes cadenas de alimentación, restaurantes de alimentación. En el vídeo de la parte inferior derecha pues estamos viendo un recorrido por ese patio de comidas, por esa zona. Aquí a la parte derecha pues estamos viendo el patio. Esto era el pasillo. Ahora entramos en el patio, donde a derecha y izquierda vemos pues que hay diferentes restaurantes, y hay una zona superior donde está a mayor altura pues con una serie de aireadores pues que también se encuentran en esa zona de cubierta. Bueno, aquí podemos observar pues una vista de Small View, una vista en pirosín pues de este patio de comidas. Aquí está marcado en rojo donde tenemos el escenario, y podemos observar en la cubierta pues como en esa zona a mayor altura tenemos 4 aireadores, en las zonas de los pasillos tenemos también una serie de aireadores, y bueno, esa superficie de patio es de aproximadamente 1000 metros cuadrados con una altura libre de 6 metros, y en esa zona de mayor altura, en esa zona de lucernario, hay 7,5 metros de altura. Bueno, ¿qué mallados se seleccionaron? Pues se seleccionó un mallado en las inmediaciones de la fuente de ignición con celdas cúbicas de 10 centímetros, y en el resto del área se seleccionaron celdas de 50 centímetros. Aquí se observa la curva de velocidad de cesión de calor que se seleccionó pues para este escenario, tomado pues de esta referencia, donde también hay un crecimiento en T-square hasta que se llegan a los 7 megavatios, donde a partir de ese momento pues empieza a descender la velocidad de cesión de calor de una forma pues más o menos constante. Aquí una fotografía donde se ve pues la representación de ese patio de comidas. En este caso, el resto de mesas se metieron pues sus características y no fueron inertes, y se pusieron pues con una temperatura de ignición de 320 grados. Se analizaron también 2 casos. En este caso, los 2 casos fueron con cortinas. El escenario 1, donde aparecen pues las cortinas en esta zona y en esta zona que están cerrando el patio de comidas, y luego en los pasillos también se colocaron una serie de cortinas. Y luego en el escenario 2 se empleó una ventilación forzada en el patio con 2 extractores de caudal 5,95 metros cúbicos segundo, y aparte pues se eliminaron las cortinas. Únicamente se empleaban pues los extractores de ventilación forzada y los diferentes aireadores dentro del pasillo. La temperatura exterior en este caso únicamente se consideró de 40 grados. Bueno, aquí podemos observar un vídeo, a ver si arranca. Aquí podemos ver ya el vídeo.
Vemos pues cómo el incendio pues va haciendo pues que el penacho genere pues una capa de humos en la zona superior. En este caso las cortinas están haciendo pues que esos humos se contengan dentro del patio, hasta que llega un momento en el que sobrepasa pues una pequeña cantidad de humo y llega pues al pasillo central. Para el segundo de los escenarios, donde no tenemos cortinas y tenemos ventilación forzada, este es el vídeo pues de la simulación. A ver si arranca también. Aquí. Donde se va viendo pues que los humos pues van haciendo pues que esa capa de humos vaya descendiendo, pero de una forma más lenta que en el caso anterior. Con lo que se está consiguiendo pues una mejora de la eficacia del sistema de control de humos. Vamos viendo cómo también va bajando el humo, va llenando pues todas las zonas, pero de una forma pues más pausada, más lenta, y siempre a los 1000 segundos pues hay una zona inferior donde casi no hay presencia de humos. Bueno, aquí tenemos pues para el caso de los dos escenarios unos planos de visibilidad por el centro de este patio de comidas, donde se puede observar cómo para el caso del escenario donde no existen cortinas y tenemos una extracción mecánica, la capa caliente, la capa de humos, llega a una zona, pues se estabiliza en una zona pues mayor, en una altura mayor que para el caso de cortinas, donde llega pues a unos niveles pues más bajos. A los 700 segundos pues se ve igual, que en el caso de cortinas pues incluso sobrepasa pues la cortina esos humos pues que está generando el incendio y llega pues a unas alturas inferiores que para el caso de la visibilidad pues cuando no tenemos pues cortinas y tenemos extracción mecánica. Bueno, una vez que hemos visto pues las aplicaciones, una aplicación a un entorno tan complejo como una estación de transporte intermodal de estos modelos, vamos a ver simplemente pues para meter la inquietud en el cuerpo un error pues que existe aquí en estos modelos y que es pues la mala introducción o la mala selección de ciertos parámetros. Pues por ejemplo, en este caso vamos a jugar con un parámetro que nos permite el modelo, que es para la turbulencia el coeficiente de Smagoriski, y que, bueno, para el cálculo de la viscosidad está relacionado tanto ese coeficiente de Smagoriski como con el tamaño de celda. Y vamos a ver cómo la elección errónea de este coeficiente pues da resultados pues muy dispares. Esto lo vamos a analizar en un escenario pues sencillo, un escenario pues como este que se observa en la diapositiva, que es una habitación pues de 2,4 metros de alto, 4,6 metros de ancho y 5,2 metros de longitud. Adicionalmente pues tiene una puerta de 0,9 metros por 2 metros de alto. Bueno, aquí vemos las temperaturas a diferentes alturas en el centro de esa habitación. En esta gráfica superior izquierda a una altura de 2,1 metros, en la superior derecha a una altura de 1,5 metros y en las dos gráficas inferiores a una altura de 90 centímetros, también en el centro de esta habitación. Se puede observar cómo a medida que variamos el coeficiente de Smagoriski, este parámetro que hemos dicho que íbamos a variar en este caso para ver su influencia, los resultados varían por completo. Por ejemplo, para valores pequeños del coeficiente de Smagoriski, prácticamente el incendio ni se desarrolla. Las temperaturas a los 600 segundos son de aproximadamente 100 grados. En el caso de, por ejemplo, el que está a una altura de 2,1 metros. Cuando con coeficientes de Smagoriski mayores, el incendio está totalmente desarrollado con temperaturas que alcanzan los 600 incluso más grados centígrados. Por ejemplo, para el caso de una altura de 90 centímetros, pues vemos en la figura inferior izquierda cómo para los valores de coeficiente de Smagoriski entre 0,01 y 0,17 está
valorando el modelo pues lo que son los resultados de temperaturas, mientras que para valores mayores, valores entre 0,2 y 0,35, los resultados son más coherentes, pero también diferentes entre sí, con lo que hay que tener mucho cuidado a la hora de seleccionarlo y analizar muy bien pues el escenario concreto que se va a estudiar pues para seleccionar no solamente este, sino todos los parámetros pues con los que permite jugar el modelo a la hora de obtener todos los resultados. Bueno, para finalizar la parte expositiva, pues voy a presentaros el curso pues que a partir de este año vamos a dar en la Universidad de Cantabria. Es un curso universitario de experto en modelado y simulación computacional de seguridad contra incendios. Si bien la presentación de hoy pues, ha sido más bien teórica, pues porque en media hora, una hora, pues no da tiempo pues, para mucho, este curso va a ser eminentemente práctico, donde el alumno va a aprender haciendo. Va a conseguir un dominio de experto en varios modelos y le va a capacitar pues, para usar estos modelos de simulación computacional en el ámbito profesional de la seguridad contra incendio. Bueno, este curso, la prescripción está abierta hasta el jueves, hasta el día 18, y a continuación pues la matrícula pues será del 24 al 30 de este mes, con un precio de 2.000 euros, con 8 becas pues de 900 euros pues también para los